En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por nuestra vida, Padre Santo. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu y permite que podamos entender, oh Dios, todo lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor, de esta semana. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra familia. A cada uno de sus miembros, Padre Santo, bendícelos, ilumínalos y llénalos de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por toda la iglesia, desde el Papa Francisco, todos los obispos, cardenales, presbíteros, diáconos y todos los bautizados, Señor. Hoy te pedimos por la Iglesia Católica, Padre Santo, y por todos los que, unidos a través de tu Santo Espíritu, Señor, profesamos una fe y profesamos, oh Dios, una creencia maravillosa como es el cristianismo, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Ven a nuestra casa, Padre Santo. Ven a nuestros hogares, Señor. Ven a nuestros matrimonios. Ven a nuestras escuelas, Todopoderoso. Ven a nuestro pueblo, a nuestro municipio, Puerto Colombia, que lo ponemos en tus manos, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, especialmente por esas almas de estos niños que han sido asesinados por sus propios padres, Señor. Por el niño Maximiliano, Padre Santo, ten su alma en tus manos, Señor, y que tu ángel, Padre Santo, haga justicia contra aquellos, Padre Santo, que le hicieron daño a él y al joven de Santa Marta, Padre Santo, también, Señor. Ten misericordia de todos los niños de Colombia. Protégelos, Padre Santo, y líbralos de la maldad, Señor, de toda esta maldad que a diario se ensaña con nuestra niñez, Señor. Ven, Espíritu Santo, e ilumínanos, Padre eterno. Perdónanos, Señor. Perdónanos como sociedad, Padre Santo. En esta noche colocamos a todos esos niños que sufren maltrato. Ten misericordia de ellos, Señor, e ilumínanos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar con el libro de Números, el capítulo 1. Censo de Israel en el Sinaí. El día primero del segundo mes del segundo año, cuando hacía poco más de un año que los israelitas habían salido de Egipto, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro con Dios, y le dijo: hagan un censo de todos los israelitas por clanes y familias, para saber el nombre y número exacto de todos los hombres de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Regístrenlos según el orden militar, con la ayuda de Aarón y de un jefe de familia por cada tribu. Estos son los nombres de los jefes que deberán ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Por la tribu de Judá, Naasón, hijo
de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiú. Por la de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoní. Por la de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Por la de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos fueron los jefes de tribu escogidos de entre la comunidad israelita para representar a sus propios clanes. El día primero del segundo mes del año, Moisés y Aarón reunieron a estos hombres expresamente designados por Dios, lo mismo que a todo el pueblo, e hicieron el censo de todos los israelitas, anotando en orden de clanes y familias el nombre de cada uno de ellos y el número total de hombres de 20 años para arriba, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Este censo se hizo en el desierto de Sinaí. Una vez hecho el censo por tribus, clanes y familias, anotados ya el nombre de cada uno y el número total de hombres mayores de 20 años, el resultado fue el siguiente. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Israel, se contaron 46.500 hombres aptos para la guerra. De la tribu de Simeón se contaron 59.300. De la tribu de Gad se contaron 45.650. De la tribu de Judá se contaron 74.600. De la tribu de Isaacar se contaron 54.400. De la tribu de Zabulón se contaron 57.400. De los descendientes de José se contaron 40.500 de la tribu de Efraín y 32.200 de la tribu de Manasés. De la tribu de Benjamín se contaron 35.400. De la tribu de Dan se contaron 62.700. De la tribu de Aser se contaron 41.500. De la tribu de Neftalí se contaron 53.400. Este fue el resultado del censo que hicieron Moisés, Aarón y los 12 jefes israelitas que representaban a sus respectivas tribus y familias, los israelitas de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Fueron 603.550 en total. Nombramiento de los levitas. Los levitas no fueron contados entre las tribus de sus antepasados, porque el Señor le había dicho a Moisés: cuando hagas el censo de los israelitas, no cuentes entre ellos a la tribu de Leví. A los levitas deberás ponerlos a cargo del servicio del santuario de la alianza, de todos sus utensilios y de todo lo que corresponde al santuario. Ellos se ocuparán de transportar el santuario y sus utensilios y de todo lo relacionado con su servicio. También deberán acampar alrededor del santuario, y cuando haya que transportarlo, ellos serán quienes lo desarmen y quienes lo instalen de nuevo
cuando tengan que acampar. Toda persona ajena que se acerque al santuario será condenada a muerte. Los demás israelitas acamparán a la manera militar, cada uno en su propio campamento y bajo su propia bandera. Los levitas, por su parte, acamparán alrededor del santuario de la alianza y cuidarán de él, para que el Señor no se enoje contra los israelitas. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el libro de Números, el número 4, comienza cuando Dios, un año después de haber liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, quiere prepararlo para la conquista de la tierra prometida, la conquista de Canaán, que durante mucho tiempo ha sido gobernada, habitada por diferentes pueblos, los cuales serán conocidos como los cananeos, cuyas creencias, cuyas tradiciones, cuyas costumbres, vamos a ir viéndolas que se han convertido en una degeneración. Son pueblos muy violentos, muy idólatras y sanguinarios. Pero el Señor quiere contar o quiere saber cómo está su pueblo preparado para entrar en conflicto con estos pueblos, y quiere empezar a establecer su ejército. Por eso el censo se hace teniendo como objetivo contar cuántos hombres aptos para la guerra tiene el pueblo de Israel en ese momento. Para el Señor, un joven de 20 años, a partir de 20 años, ya podía tener la madurez y la fuerza suficiente para entrar a la guerra. Hay que darnos cuenta también que durante todo el proceso del libro de Números vamos a ver cómo el Señor va a transformar, va a hacer que su pueblo pase de ser un pueblo acostumbrado a la esclavitud para llegar a ser un pueblo organizado y que tenga la capacidad de ir a la guerra, ganarla, y con ayuda de él, obviamente, dirigido especialmente con él, puedan ellos conquistar la tierra prometida y entrar a ser una nación y un pueblo que completamente sea libre y empiece a ser ese pueblo sacerdotal para el cual Dios lo había escogido de entre todas las naciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La Biblia es un libro integral, donde Dios ha plasmado sus pensamientos, sus sentimientos, su sabiduría y su deseo de lo que siempre ha querido para la raza humana. Dios siempre ha sabido lo que quiere o lo que ha querido para la raza humana desde antes de habernos creado como raza. Desde antes de habernos creado como criaturas de este universo o del universo completo, teniendo en cuenta también el universo espiritual, donde Él está y donde están los miles de millones de ángeles, ya Dios sabía todo lo que quería para la humanidad. Pero, al hombre caer y pecar, Dios tuvo que ejecutar el plan B que tenía establecido y comienza a desarrollarlo. Primero, después de la Torre de Babel, el tiempo posterior escoge un hombre y a una familia, a Abraham, a Sara y a su sobrino Lot, ¿verdad? Y posteriormente esa familia comienza a crecer hasta llegar a los hijos de Jacob,
al cual le había cambiado el nombre a Israel, y habían tenido ya 70 personas, vivían en Canaán, cuando José logra preparar a Egipto y al mundo para la gran hambruna de 7 años, que conlleva el hecho de que esa tribu, esa familia de Abraham que había crecido a 70, tuviera que irse a Egipto para poder sobrevivir del hambre, y durante 40 generaciones tuvo que vivir como pueblo esclavo de los egipcios. ¿Por qué estoy haciendo este recuento? Porque es importante poder entender cómo empieza y para qué es el libro de Números. Ya dejamos a un lado todas las leyes, todas las normas, el establecimiento de la liturgia judía, de la liturgia israelita, de la liturgia de la alianza del monte Sinaí, con su tabernáculo, sus ornamentos, su lugar santísimo y su lugar santo, sus sacrificios, el orden sacerdotal levita. Todo eso Dios lo ha establecido por medio de Moisés, que es su mediador. Y ahora el Señor va a preparar a su pueblo para que sea su ejército de sacerdotes ministeriales como los levitas, y su ejército de sacerdotes comunes, que vendrían siendo las demás tribus del pueblo de Israel. Este capítulo nos prepara para hacer el inventario de lo que el pueblo de Israel tiene para enfrentar como nación libre los retos que se va a encontrar para poder lograr la promesa que Dios le ha dado. Obviamente Dios los va a ayudar, Dios va a hacer maravillas y proezas que vamos a ir viendo a lo largo del libro de Números, para que ellos puedan llegar a gobernar la tierra prometida. Entonces, van a ser durante este libro el pueblo del desierto. Van a ser el pueblo del desierto. Y hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante este censo? Porque Dios, como un Dios organizado, fíjense que comienza, les da un orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de estructura. Moisés es el mediador, es el intermediario. Aarón es el sumo sacerdote. Pero se necesitan príncipes, se necesitan líderes por tribu, por clan, por familia. Porque Dios quiere tener una unidad y una comunión con su pueblo, no solamente como nación, sino también individualmente. Dios quiere saber con quién cuenta, ¿sí? Entonces, la relación que tiene Dios con Israel y que posteriormente va a tener con la Iglesia Católica, la fundada por Cristo, va a ser en primera instancia Dios persona y Dios iglesia, Dios ejército cristiano, ejército de bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que entender que el plan de Dios primeramente fue comenzar con una familia, la familia de Abraham. Posteriormente va a continuar su relación con un pueblo, el pueblo de Israel, para que finalmente Jesucristo estableciera la nación de las naciones, o sea, la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, compuesto por todos los pueblos de la tierra, compuesta no solamente por los israelitas circuncidados, sino por todas las naciones de la tierra. Ese es el final del plan de Dios. Por eso la palabra dice claramente que Dios quiere que todos los hombres logren la salvación. Ese es el deseo de Dios, que todos alcancemos la salvación. Pero la salvación no es fácil.
Pero llegar al cielo, entrar al cielo no es fácil. Lo vimos el capítulo en el especial de honrar a padre y madre, y en el capítulo 27, en el último del libro de Levítico, cuando Jesús enseña al joven rico que es muy difícil entrar al reino de los cielos. Y eso se nos olvida muchas veces. Y por eso nos relajamos y por eso nos dormimos como los apóstoles en el monte Getsemaní. Y por eso pensamos que podemos vivir la vida sabroso buscando cosas efímeras y perdiendo el norte, que es la vida eterna. Entonces, el capítulo número 1 del libro de Números busca que el Señor pueda tener, que Israel pueda saber cuántos hombres tiene para un ejército posible, pero le da la orden que no cuente lo sagrado, que no cuente lo santo, como es los ministros ordenados, como son los levitas, la tribu escogida por Dios para servirle en las cosas sagradas, en el manejo del tabernáculo, en el manejo de los sacrificios. Ellos eran los consagrados, los elegidos por Dios para poder estar cerca, para poder defender el tabernáculo, donde la presencia de Dios estaba ahí. Ellos eran los responsables. Ellos no podían entrar al ejército. Ellos no podían ir a la guerra, porque la guerra de ellos era espiritual. Ellos se encargaban de los asuntos espirituales de la nación santa de Dios. Entonces, esto es lo que nos trata de decir el capítulo 1 del libro de Números. El pueblo de Dios, el orden, la organización y la forma, el ejército de Dios, el ejército del pueblo de Dios. Dios elige una nación, Dios se elige un pueblo, y por eso los cuenta y los organiza en tribus. La elección son las 12 tribus de Israel, para la gloria de Dios. Para poder entender más profundamente este capítulo, el Señor ha querido compartir con nosotros una serie de textos auxiliares. Fíjense que este censo lo ordenó Dios, se lo ordenó a Moisés y le dijo cómo debían hacerlo, y los israelitas obedecieron y cumplieron la orden de Dios. Vamos a ver qué pasa cuando las cosas no las manda Dios, sino que son producto del orgullo del hombre, ¿verdad? En busca de enorgullecer su soberbia, o algunas veces por ignorancia. Vamos a ver el censo que mandó a hacer David, el rey David. Vamos a ver el censo que mandó a hacer el rey David. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos de el 1 al 30. Vamos a ver qué pasa cuando, aún siendo el mismo rey David y Dios no manda hacer el censo, ¿qué ocurre? Vamos. Dice, David censa la población. Muchos años después. El ángel acusador, o sea, Satanás, se puso contra los israelitas e incitó a David. Fíjense cómo aún personas santas pueden ser incitadas por el diablo. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Este censo no fue mandado por Dios. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan el censo de Israel desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. O sea, Joab, siendo sabio y prudente y lleno del Espíritu Santo, sabía las intenciones
de Satanás detrás de esa orden que les había inspirado al mismo rey David. Y por eso quería que el censo no se hiciera, porque sabía de que Satanás buscaba destruir al pueblo de Israel. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab, y éste se retiró. Recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población, y resultó que en todo Israel había 1.100.000 hombres aptos para la guerra, y 470.000 en Judá. Pero no se incluyó en el censo a las tribus de Leví y Benjamín, porque a Joab no le gustó la orden del rey. Como yo les venía diciendo, hay cosas que no se cuentan. ¿Qué no se cuentan? Lo sagrado, las bendiciones, la gracia de Dios, los milagros, los sacrificios y las bendiciones que Dios nos da. Eso no se cuenta. El perdón de los pecados, el poder de los sacramentos, todas esas cosas no las podemos contar ni las podemos evaluar humanamente porque son invaluables. Fíjense, Joab fue muy inteligente y estaba lleno del Espíritu Santo, diferente a David, que en ese momento estaba siendo acechado por el mismo Satanás. Ok, dice, a Dios le pareció mal todo esto y mandó un castigo a Israel, no a David, a Israel, porque David como rey representaba a Israel. Bien, pero David confesó a Dios: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. El que escucha a Satanás se comporta como un necio. Entonces el Señor dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiera que yo haga. Vamos a ver. Gad fue a ver a David y le dijo: esto dice el Señor, escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor, con el ángel del Señor causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Tres cosas le mandó a decir el Señor a David. Fíjense cómo la decisión de una persona afecta a todo un pueblo. Cómo las decisiones de nuestros líderes, ya sean religiosos o políticos, afectan a toda una nación. Lo vemos en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Y que puede llegar a afectar a toda la humanidad con estos señores pensando en bombas atómicas. Hay que orar mucho porque estos señores sean inspirados por el Espíritu Santo y no por Satanás. Ok, dice, 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses de derrota por medio de la espada de los enemigos, o 3 días de pestes y de castigo por medio de la espada del ángel del Señor. Dice, David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Él escogió entonces los 3 días de peste. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel, y cayeron muertos 70.000 israelitas. 70.000 israelitas. Y mandó Dios un ángel para destruir Jerusalén. Un ángel mandó Dios para destruir la ciudad de Jerusalén. Pero cuando la estaba destruyendo, el Señor lo vio y le pesó aquel daño. Se arrepintió de ese daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo: basta ya, no sigas. El Señor lo detuvo.
al ángel que estaba destruyendo a Israel, a Jerusalén. Fíjense cómo la palabra de Dios testifica de la acción de los ángeles en la realidad humana. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Ornán, el jebuseo, trillaba el trigo. Al alzar David los ojos, vio que el ángel del Señor se encontraba entre el cielo y la tierra, con una espada desvainada en la mano, así como este señor, así como este señor, en la mano, que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos con ropas ásperas, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y David dijo a Dios: yo fui quien mandó hacer el censo de la población. Yo soy quien ha pecado y he hecho mal. Pero ¿qué han hecho estos inocentes? Señor y Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Ahí le estaba pesando bastante David haber tomado la decisión de ir a censar al pueblo de Israel sin que haya sido mandado por Dios. Cuando tomamos decisiones o cuando hacemos cosas en nombre de Dios sin que Dios nos lo haya ordenado, suceden cosas muy feas. Ok, dice, David levanta un altar. Dice, entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decirle a David que levantara un altar al Señor en el lugar donde Ornán el jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando el trigo, al volverse había visto al ángel. Ornán también vio al ángel. Pero sus 4 hijos que estaban con él habían ido a esconderse. Cuando David se acercó a donde estaba Ornán, éste miró y al ver a David salió del lugar donde trillaba el trigo y se inclinó delante de David. Entonces le dijo David a Ornán: cédeme el lugar donde trillas el trigo para construir allí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto, en fin de que la peste se retire del pueblo. Hay que hacer un sacrificio de adoración y de reconciliación. Y Ornán le contestó: tómelo su majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los toros para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo esto se lo doy a su majestad. Ornán había visto el poder del ángel del Señor. Había visto la peste, se había dado cuenta de todo lo que estaba haciendo el ángel. Ornán no pone resistencia. Señor, haz lo que tú necesites para que esto se acabe rápido. Eso es lo que estaba haciendo Ornán. Pero el rey David respondió: te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. David seguía en la tónica del arrepentimiento, en la tónica de la penitencia. David está en penitencia, sabe que la embarró bien feo, sabe de que sus actos y decisiones le han costado la vida a 70,000 israelitas, más todos aquellos, más la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Dice, de esta manera David le pagó a Ornán por aquel lugar 600 monedas de oro. Y allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego invocó al Señor y él le respondió, enviando fuego desde el cielo sobre el altar del holocausto, así como hizo con el profeta Elías en el monte Carmelo. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera a guardar su espada. Entonces fíjense, la figura de Miguel, puede ser Miguel, puede ser otro ángel, dentro de los miles de millones de ángeles que Dios tiene a su servicio en el mundo espiritual. Pero fíjense cómo lo espiritual puede afectar el universo material, cuando Dios da la orden. Por eso aquí dice que el ángel estaba entre el cielo y la tierra.
o sea, entre el universo espiritual y el universo físico. El lugar para el templo. En aquel momento, al ver David que el Señor lo había escuchado en el lugar en que Ornán el jabuseo trillaba el trigo, ofreció allí sacrificios. Pues aunque la tienda de campaña que Moisés había levantado para el Señor en el desierto, en Números, en Levítico Números, ¿verdad? Y el altar del holocausto se hallaban por entonces en el santuario de Gabaón, David no pudo ir allá para consultar a Dios, porque se había llenado de espanto al ver la espada del ángel del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes fíjense cómo cuando nosotros tomamos decisiones, siendo líderes políticos, siendo líderes religiosos, que no van acorde con la voluntad de Dios, armamos un caos completo. Ese es el caso del señor Martín Lutero, que en el año 1517, el 31 de octubre de ese año, establece su rebelión contra la Iglesia Católica, sin medir y sin pensar que iba a hacer el cisma y que iba a crear la división y el caos dentro del cristianismo. Posteriormente se daría cuenta de todo lo que había hecho y terminaría suicidándose muchos años después, así como Judas Iscariote. Aunque a él ahora lo tienen como el padre del protestantismo, de la restauración de la iglesia. Vamos a ver más adelante que no. Ok, ver la organización militar del rey David. Vámonos a Primera de Crónicas, ahí mismo, capítulo 27, versículos del 16 al 24. Dice: los jefes de las tribus de Israel, fíjense que en los tiempos del rey David todavía existía la estructura militar y jerárquica que se había establecido en Números 1. Dice: los jefes de las tribus de Israel eran los siguientes: de la tribu de Rubén, Eliezer, hijo de Sacrí; de la de Simeón, Cefatías, hijo de Maacá; de la tribu de Leví, Hazarías, hijo de Kemuel; de los descendientes de Aroc, Sadoc; de la tribu de Judá, Eliú, un hermano de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de la tribu de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de la de Neftalí, Jerimor, hijo de Asriel; de la de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu que estaba en Galaad, Idó, hijo de Zacarías; de la de Benjamín, Jaziel, hijo de Abner; de la de Dan, Azarel, hijo de Jeroham. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido que multiplicaría a los israelitas como las estrellas del cielo. Joab comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó porque eso trajo una calamidad a Israel. Ya la contamos atrás. Por eso no aparece el número en el libro de las crónicas del rey David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes fíjense cómo la estructura militar, la estructura del pueblo de Israel seguía basándose en las tribus y en los jefes y en las familias que Dios escogía. De pronto Satanás lo que quería era saber el tamaño del ejército del Señor para irlo a destruir. Satanás siempre ha querido destruir. En primera instancia quiso destruir a la raza humana de raíz, llevando a Adán y a Eva a la perdición.
No pudo hacerlo porque se interpuso el Señor. Luego quiso destruirlo a través del pecado de antes del diluvio. E hizo que la tierra se llenara de pecado y que Dios se arrepintiera de haber creado al ser humano. Pero no pudo porque se interpuso Noé, ¿verdad? Guiado por Dios, obviamente. Y las 8 personas que iban en el arca de la alianza. En el arca de Noé. Luego quiso destruirla con la torre de Babel, pero Dios no se lo permitió. Luego quiso destruir a Jacob, a Israel y a sus hijos con la hambruna de los 7 años que profetizó José. No lo pudo. Después quiso destruir al pueblo de Israel cuando se multiplicó en Egipto por medio de la esclavitud y por medio del faraón. No pudo hacerlo. Ahora iba a destruir o intentar destruir con este censo, siendo David instrumento de Satanás. Fíjense cómo debemos cuidarnos todos los días, porque podemos caer en las incitaciones del diablo. Bueno, vamos a ver cómo la iglesia es el ejército de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a verlo. Y vamos a ver que la iglesia católica es ese ejército, ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Es la esposa del Cordero. Vámonos a escuchar al mismo Jesús. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Qué habla Jesús acerca de la iglesia y de su pueblo? El pueblo que Él iba a instituir en la persona de Pedro. Vamos entonces al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Jesús ora por sus discípulos. Yo siempre he dicho aquí que cuando Jesús le habla a los discípulos, cuando Jesús le ordena a los discípulos, cuando Jesús bendice a los discípulos, está bendiciendo a la iglesia católica. Los está bendiciendo porque ellos son los primeros sacerdotes, son los primeros obispos, son los primeros, el primer clero de la iglesia de Jesucristo son los apóstoles. Y el primer papa, el primer líder, el primer guardián de la doctrina de Jesucristo es Pedro. Es Pedro. Esa es la función del papa. Defender, conservar, mantener y transmitir la doctrina de Jesucristo. Ese es su papel principal. Y obviamente dirigir y gobernar a la iglesia para que todos seamos uno, como Jesucristo quiso desde el principio que fuéramos todos uno. Vamos a escucharlo de la palabra de él. Versículo 20. No te ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea, nosotros. Nosotros no conocimos a Jesús. Nosotros no vimos los milagros de Jesús. Nosotros no fuimos contemporáneos de Jesús. Pero conocemos y lo amamos gracias a la tradición oral de los apóstoles. La tradición oral de los apóstoles. Que llegó y que fue recopilada en libros, en los 4 evangelios y en las cartas apostólicas del apóstol Pablo y en las cartas apostólicas de los diferentes discípulos. Judas, Pedro, Juan, ¿verdad? Santiago, que son las que el Papa San Dámaso I recolecta y une al Antiguo Testamento, al canon alejandrino de 46 libros, más 27 de las cartas y los evangelios para crear en el año 382 la Biblia, que ya es la fe, ¿verdad? La doctrina, ¿verdad? Del Señor ya escrita para que pudiera llegar a todas las edades y a todas las eras de la humanidad. Pero Jesús no está pensando aquí en Biblia.
Jesús no está aquí pensando en escritura, está pensando en tradición oral. Por eso la Iglesia Católica tiene tres pilares en su depósito de fe. Tradición apostólica, que es esta, la que Jesús hace referencia. Santas Escrituras y magisterio de la Iglesia, que son los mismos apóstoles. Dice, te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso la Iglesia Católica es una sola. Por eso la Iglesia Católica se da la misma enseñanza, los mismos textos bíblicos en todo el mundo, todos los días. El mismo texto bíblico, la misma liturgia está en todo el planeta el mismo día. Por eso es católica. Porque además de estar en todo el mundo, es una sola. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa. No 70,000. No que uno dice una cosa, no que el otro enseña otra cosa, no que cada día nace una iglesia, un remanente diferente, con doctrinas totalmente diferentes, con nuevos evangelios como los mormones, que tienen el libro del Mormón. Nada de eso. El Señor aquí está hablando de su iglesia. Dice, y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Dios quiere una iglesia. Cristo tiene una sola iglesia, no 70,000. Una sola iglesia. Ok, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. ¿Y cómo está Jesús en nosotros? ¿Cómo puede estar Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Por medio de la Eucaristía. Por eso hay que comulgar. Para que Cristo esté en comunión con nosotros, debemos comulgar a Cristo, cuerpo y sangre. Juan, el mismo capítulo Juan, capítulo 6, de los versículos 46 en adelante, el mismo Jesús nos va a explicar que el que come su cuerpo y bebe su sangre, él y el Padre habitará en ellos, y ellos en Cristo. Clarito. El que no comulga no tiene a Cristo. Y por eso la iglesia de Cristo debe tener la comunión, debe comulgar, debe tener liturgia. La liturgia, el sacramento que se actualiza diariamente. Eso es la liturgia eucarística. Ok. Entonces Jesús ora por su iglesia, por su ejército, por su pueblo, que va a empezar en estos 12 hombres. Ya sabemos más adelante que Judas se ahorca como Lutero y es reemplazado por Matías. ¿Sí? Ok, vamos ahora a continuar con lo que dice Pablo acerca de qué es la iglesia, y por qué la iglesia es necesaria. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos,
esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tienen el mismo espíritu, la misma doctrina, los adventistas con los mormones, con los pentecostales, con los testigos de Jehová, con los anglicanos, con los presbiteranos, con los puritanos, con los calvinicios? Díganme si todos ellos hacen parte del mismo cuerpo, tienen el mismo espíritu, la misma doctrina, creen en lo mismo. ¿Cuál de todas las iglesias, sobre todo la que todos atacan? Porque todos atacan a una sola iglesia, la Iglesia Católica. Y todos alistan sus baterías a desacreditar y a atacar a la Iglesia Católica. Mientras que nosotros tenemos una sola doctrina, un solo líder, que es el Papa, tenemos un depósito de fe, un solo bautismo, un solo credo, un solo evangelio, una sola madre, ¿verdad? Vean la diferencia, vean la diferencia. Dice, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le parezca a él. Por eso existe un papa, por eso existen cardenales, por eso existen obispos, por eso existen presbíteros, por eso existen diáconos, por eso existen proclamadores, agentes extraordinarios, ujieres, sacristanes, monaguillos, cursillistas, catequistas, legionarios. O sea, fíjense cómo el Espíritu Santo, siendo uno, da diversidad a la iglesia para que Dios se glorifique en todos de maneras maravillosas y diferentes, apoyándose unos a otros. Ok, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos entonces a ver cómo la iglesia es necesaria para la fe. ¿Por qué es necesario estar dentro de la iglesia verdadera? Y por qué Dios y Cristo actúa por medio de su iglesia y no así individualmente y locamente como si lo hace Satanás. Satanás sí es improvisador. Satanás no crea nada. Satanás copia y copia mal. Él no crea, él destruye. Vamos entonces a ver a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. La importancia del ejército de Dios, la iglesia. Dice, espero ir pronto, la verdad revelada de nuestra religión. Dice, espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios. Fíjense que la base del capítulo 1 de Números, del censo, es la familia. Contemos qué tenemos a través de las tribus. La tribu es una familia. Los hijos de cada uno de los 12 patriarcas, por clanes y por familias. Para Dios la base fundamental es la familia. Por eso Satanás destruye o quiere destruir el matrimonio y quiere destruir el hogar, que es la iglesia del Dios viviente. Para Dios la iglesia católica es su familia, es su gente, la cual sostiene y defiende la verdad. La única verdad, aunque duela, la tiene la iglesia católica en su depósito de la fe y la ha defendido por 2000 años.
ha sido atacada desde el año 1517 y ha habido una gran apostasía creada por el anticristo llamado Martín Lutero. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Por eso se le quiere destruir y se le quiere desacreditar. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero ahora vamos a ver cómo esa iglesia de Dios, ese ejército, ese pueblo de Dios, no solamente trasciende la tierra, sino que va más allá y llega al cielo. Y en el cielo también hay una iglesia y en el cielo también hay un ejército. Vamos a verlo, vamos a verlo. Antes de nada quisiera compartir con ustedes, para poder entender Apocalipsis capítulo 7, vámonos primero a ver Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 11. Vamos a buscar Ezequiel. La visión del castigo de Jerusalén. Fíjense que el censo de David, inspirado por Satanás, genera un castigo y la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver aquí qué pasa. Dice: después oí una voz muy fuerte que me gritó al oído: ya llegan los que van a castigar la ciudad, cada uno con su arma de destrucción en la mano. Así como el ángel que iba a destruir, que tenía la espada desenvainada. Vi entonces que seis hombres, entraban por la puerta superior que da al norte, cada uno con un mazo en la mano. En medio de ellos venía un hombre vestido de lino, o sea, un sacerdote, que llevaba en la cintura instrumentos de escribir. Entraron y se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los seres alados, donde había estado, y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba a la cintura instrumentos para escribir o de escribir, y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que se sientan tristes y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. O sea, vienen seis asesinos que van a ejecutar. Llamo asesinos en el sentido que van a ejecutar una matanza. Van a castigar a la ciudad de Jerusalén y van a matar a todo el que no tenga la señal en la frente. Y adivinen cuál era la señal. La señal en la frente literalmente era una taú, la última letra del alfabeto hebreo. Como la taú en la antigua escritura hebrea tenía forma de cruz, o sea, lo que le escribían a las personas en la frente para que los que iban a ejecutar la justicia de Dios no los mataran, iba a ser una cruz en la frente. ¿Quiénes son los que se hacen las cruces en la frente? ¿Quiénes son los que tienen la tradición y la costumbre de persignarse, de hacerse por la señal de la cruz de nuestros enemigos? Líbranos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen la cruz en la mente? Tener algo en la mente en la Biblia significa creencia, respeto, pensamiento. ¿Quiénes tenemos en la mente la cruz? Los católicos. Dice, recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. Luego oí que les decía a los otros hombres: vayan tras él a recorrer la ciudad y comenzando por mi templo, maten sin ninguna compasión
a ancianos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal, no toquen a nadie que tenga la cruz en la frente. Ellos entonces comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Después les dijo: vayan al templo y profánenlo, y llenen de cadáveres sus atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en la ciudad. Y mientras lo hacían, yo me quedé solo. Entonces me incliné hasta tocar el suelo con la frente, y lleno de dolor grité, así como David sintió dolor: Señor, ¿vas a descargar tu ira sobre Jerusalén hasta destruir lo poco que queda de Israel? El Señor me respondió: el pecado del pueblo de Israel y de Judá es muy grande. El país está lleno de crímenes. La ciudad está llena de injusticia. Piensan que yo he abandonado al país y que no veo lo que hace. Pues no voy a tener ninguna compasión de ellos, sino que les voy a pedir cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir, volvió y dijo: ya he cumplido la orden que me diste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver entonces ahora qué sucede en Apocalipsis capítulo 7. Ya teniendo como referencia la visión que tuvo Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén. Vámonos entonces a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 17. Ya no se va a destruir Israel. Ya la destrucción y la justicia no va hacia un pueblo, va hacia toda la humanidad. Pero vamos a ver qué órdenes da Dios. Dice: escenas intermedias. Después de esto, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales. Allá eran 6 hombres. Aquí eran 4 ángeles que estaban sobre los 4 puntos cardinales. Deteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente, el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, hasta que no le hayamos colocado la cruz en la frente. Fíjense, son escenas muy parecidas, con similares características. Una va dirigida al pueblo de Israel y la otra va dirigida al mundo. Pero son muy parecidas. Y oí el número de los que así fueron señalados. Oí, no vi, oí. 144,000 de entre todas las tribus de Israel. Fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín, como en el censo de Números 1. Después de esto, miré y vi, ya no está escuchando, un número, ya está viendo. Y dice: y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Lo que es la iglesia católica es eso. Es una multitud enorme de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Los 144,000 es la iglesia. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco
y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente. Y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quién son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia, y ya no sufrirán hambre ni sed, necesidades fisiológicas del cuerpo, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, el infierno, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces también hay una iglesia en el cielo que está compuesta por todas esas personas que han pasado la gran tribulación. Y nosotros hemos muchas veces interpretado, y tal vez sea así, que la gran tribulación va a ser una gran guerra o un momento horrible dentro de la tierra. Pero si también se nos ha olvidado de que la gran tribulación es tu vida y mi vida, y que este tiempo aquí en la tierra es la gran tribulación de cada persona, la gran oportunidad para que tú y yo podamos lavar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. ¿A través de qué? A través de la misericordia de Dios, a través de la comunión, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de cada uno de los sacramentos, a través de la misericordia, nuevamente lo digo. Es importante poder entender que nuestra vida debe aprovecharse para poder limpiar nuestras vestiduras y así poder entrar a ese reino de los cielos, a estos 144,000 que queremos, pero que muchas veces se nos olvida. Entonces, el llamado es eso, queridos hermanos, a que nos esforcemos todos los días para poder limpiar nuestras vestiduras. ¿Y por qué digo que es la gran tribulación? Porque la misma palabra dice que la vida del hombre no es más que angustias, miedos y pesares. Así lo dice la palabra. Así lo dice. Entonces, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.